Álvaro Lapuerta y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. Porque lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es, si el señor Bárcenas se ha apropiado de dinero del Partido Popular, como usted está diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el señor Bárcenas y el Partido Popular por apropiación indebida. A punto de salir de la cárcel, lo hará mañana porque su familia ya ha conseguido reunir los 200.000 euros de fianza, habla Luis Bárcenas, para asegurar que sí hubo una contabilidad B en el PP y para retar a la formación popular a que se querelle contra él si lo que mantiene es que robó. El presidente del gobierno, que insiste en lo de siempre, en referirse al ex tesorero como esa persona que ya no está en su partido, y la Abogacía del Estado, que considera acreditada la existencia de una caja en negro y que pide para Bárcenas casi 63 años de cárcel. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos hablando de justicia porque hoy en Santiago, en la tercera jornada del juicio por el robo del Códice, ha sido el turno del antiguo deán de la catedral y del administrador. Porque yo no noté nunca que falta documento alguno. Comprobamos, sorprendentemente, que las sustracciones se repiten periódicamente. José María Díaz ha asegurado ante el tribunal que Manuel Fernández Castiñeiras se volvió agresivo al no conseguir un contrato fijo. Los testimonios que se han escuchado este miércoles en la sala revelan desfases contables durante bastante tiempo que nunca fueron denunciados, ni ante el Cabildo ni ante la policía. Solo después de varios años de robos y pasividad se instaló una cámara de seguridad, aunque jamás se revisaron sus imágenes. Y menuda polvareda, aunque desde dentro del PSOE algunos traten de quitarle importancia, ha levantado la cena secreta de Pablo Iglesias con José Luis Rodríguez Zapatero. Se celebró a final de año y sin conocimiento del líder de los socialistas, Pedro Sánchez. A la mesa se sentaron también el anfitrión y promotor de ese encuentro, José Bono, e Íñigo Errejón, otra de las cabezas visibles de Podemos. Aseguran que fue una cita de carácter personal, que ambos, Zapatero e Iglesias, tenían ganas de conocerse. ¿De qué se habló? Pues que se sepa de economía, de Latinoamérica y del euro, pero quizás también de una hipotética convergencia futura. Tanto el señor Zapatero como el señor Bono han demostrado una altura de miras. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad. Creo que tuviera, porque además el encuentro, insisto, tenía una dimensión estrictamente personal, de conocimiento. Ellos podrían ser los políticos del futuro, jóvenes que están a punto de votar por primera vez y que hoy han escuchado en su Instituto de Santiago a otros políticos, los del pasado, exparlamentarios, que han tenido que contestar a sus preguntas. Preguntas como la de por qué todo se tiene que aprobar por mayoría absoluta y que dejan claro que no viven al margen de la actualidad y que sí tienen opinión, pese a no ser escuchados muchas veces. Vésenos como inexpertos, como pouco coñecedores do que sucede ao noso redor. Eu creo que eso é mentira. Desde que tivemos conciencia sempre o mesmo tipo de política, non, quizás cando se empezou a democracia, pois non era vista de igual modo. Os máis ricos son cada vez máis ricos e os máis pobres cada vez máis pobres. Actividad política que normalmente encuentra respuesta en clave de humor. Que se lo digan si no a Abel Caballero. La polémica de la rotonda de Coia ha inspirado a muchos vigueses para hacer montajes como estos. La defensa a ultranza de la colocación del Bernardo Alfagem en la glorieta convierte al alcalde en el protagonista de Master and Commander o en un caballero del Zodíaco. Bromas aparte, hoy el BNG ha presentado formalmente su propuesta: llevar el emblemático barco al Museo del Mar, una idea que cuenta con el apoyo del Partido Popular. Así llegaba a los juzgados de Santiago a primera hora de esta mañana el ex deán de la catedral.
José María Díaz es una de las piezas clave del caso. Hoy habría la tercera sesión del juicio por el robo del códice. Él era en ese momento el responsable de custodiar el libro y él era también una de las personas más cercanas al presunto autor del robo. Asegura que su relación con Castiñeiras era muy buena hasta que lo nombraron deán. Entonces todo cambió. Pedía 40 millones de pesetas al Cabildo por despido improcedente y él creía que bastaba una orden mía al Cabildo para que se le pudiese entregar ese dinero. Cuando yo ya le dije que no estaba en condiciones de poder resolver o responder a sus exigencias, fue ya cuando adoptó una postura bastante agresiva. José María Díaz, que hoy volvía a verse las caras con Fernández Castiñeiras, el ex deán de la catedral, asegura que no le dio ni las llaves del archivo ni las de su despacho. Sin embargo, sí sabía que faltaba dinero desde hacía años. Una versión que también corroboró el entonces administrador, que sin embargo asegura que no informó de esos robos para no generar alarma. Volvían a encontrarse, pero exdeán y exelectricista ni se cruzaron las miradas durante más de 2 horas de declaración. ¿Le había facilitado la puerta del archivo o de los armarios del archivo al señor Fernández Castiñeiras? No, nunca. Solo 4 personas tenían esa llave, aunque no descartó que Castiñeiras hubiera podido acceder a ellas. Sabía lo importante que era el códice. El mayor disgusto que me podía suceder a mí en la vida era que le pasase algo al códice calistino. Reconoció que faltaba dinero en la catedral y en su propia casa, pero no se dio cuenta de que faltaban documentos que hoy reconoció como suyos. Oh, sí, este es el arzobispo de Burgos, y echaba yo de menos esta fotografía. Todo incautado a Castiñeiras de su despacho y del despacho del administrador. Él sí sabía que faltaba dinero desde 2003. ¿Usted no hizo nada para paliar esa situación? Bueno, yo hice lo que yo entendía que debía hacer. Yo informaticé todo esto. Yo hice los arqueos y yo después instalé la cámara. O sea, coloca usted una cámara en el 2009 para cazar a alguien que roba dinero. Sí, bueno, dice usted cazar... Bueno, leo la palabra que usted... Identificarlo. Pero si usted entra en el 2003 y la cámara se instala en las fechas que más estamos tarde, hablando, sí. pero Más es que tarde. no es más tarde, es que es muchísimo más tarde. Sí, mucho más tarde, sí. No se lo dijo ni a la policía ni al Cabildo. Me parecía a mí que podía tener consecuencias un poco alarmantes. Sospechaba de Castiñeiras, del que aseguró que lo amenazó. Que me iban a dar una paliza, que había contratado ya, había pagado 300 euros a un marroquí. Son los testimonios principales de una sesión por la que pasó personal de la catedral y el técnico que avisó de la desaparición del códice. En menos de 48 horas, su familia ha conseguido reunir los 200.000 euros de fianza. Bárcenas saldrá de la cárcel mañana mismo. Si no hay ningún imprevisto, el ex tesorero del PP dormirá en su casa este jueves, después de 1 año y medio en la cárcel de Soto del Real. Hermanos, cuñados y resto de familiares han aportado ese dinero, según el todavía abogado de Luis Bárcenas. Gómez de Liaño aseguraba en la puerta de la prisión que se trataba de una familia numerosa y generosa. La fianza tendrá que ir acompañada de un listado donde se identificarán las personas que han puesto dinero. Cuando Ruz compruebe esos datos, Bárcenas podrá dejar entonces la cárcel. Hoy desde allí hemos oído y visto al extesorero. Declaraba por videoconferencia e insistía en la existencia de una caja B dentro del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días. Ahí lo tienen, Luis Bárcenas por videoconferencia a unas horas de salir a la calle. Sus primeras palabras contra el PP. El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. El extesorero señala... Si una persona quería hacer una aportación al Partido Popular, se ponía en contacto con el presidente, el secretario general o el tesorero, normalmente con el tesorero. Comienzo fuerte en la comisión de investigación por la construcción de un hospital en Mallorca. Le preguntan por las donaciones anotadas en los papeles. Eso, y lo he explicado también en repetidas ocasiones, era, en fin, como yo lo he llamado, una operación por parte de esas empresas de relaciones públicas, de tener una buena relación con el partido. El verbo suelto, la actitud resuelta. Que las preguntas no se acumulen, que sean de una en una, porque yo no he venido preparado con
con bolígrafo ni con papel para tomar nota de las intervenciones. El traje impecable. Si tienes la libertad en la yema de los dedos, pues se puede imaginar que siempre el sentimiento tiene que ser de satisfacción. Pocos cambios desde la última vez que lo vimos, en octubre de 2013, también por videoconferencia. 15 meses después, se prepara para un juicio en el que la Fiscalía le pedirá 42 años de cárcel. Bárcenas insistía en esa videoconferencia en que el PP tenía una caja B que él heredó de su predecesor, pero es que la propia Abogacía del Estado, en su escrito de acusación por el caso Gürtel, también lo da por hecho. Considera acreditado que existía esa contabilidad paralela en el partido del Gobierno y pide para Bárcenas casi 63 años de cárcel por delitos fiscales. Mientras tanto, en el Congreso, el presidente del Ejecutivo repetía que esa persona, hablando de Bárcenas, ya no está en el PP. El juez Ruz, la Fiscalía y ahora la Abogacía del Estado, todos acreditan la caja B del Partido Popular. Si hay una caja B, desde luego no es del PP, es de la persona que la llevaba. Esa persona, la que no nombra Cospedal, es Luis Bárcenas, para la que el abogado del Estado pide 62 años de cárcel, 20 más de lo que pide Anticorrupción, por 17 delitos fiscales. Esta persona ya no está desde hace tiempo en el Partido Popular. Lo que nos gustaría, es un asunto que ya lleva abierto 6 años, es que se pudiera cerrar a la mayor celeridad posible. Ya ven, Bárcenas es esa persona también para Rajoy, como si nunca hubiera sido el tesorero y el gerente del PP. No lo he leído, el informe del abogado del Estado. No ha sido algo que no haya sido algo que me haya apasionado esta mañana para leer. La estrategia, todos a una, cubrirse y seguir echando balones fuera. No hay ninguna responsabilidad penal que se le impute al Partido Popular. Los socialistas le recuerdan a Rajoy que pidió a Bárcenas que aguantara. Visto lo visto ayer, para escándalo de todos los españoles, con su mensaje a Bárcenas de Luis, sé fuerte, usted lo clavó, señor Rajoy, lo clavó. Sí, se va a ir de Rosita el señor Bárcenas. Bárcenas saldrá de la cárcel en cuanto reúna los 200.000 euros de fianza y en el PP aguardan a sus próximos movimientos. Movimientos inmobiliarios en este caso en el prestigioso barrio barcelonés de Pedralbes, que parece han dado sus frutos. Los duques de Palma habrían conseguido comprador para su famoso palacete. Lo venderán por casi 6 millones de euros. Eso sí, el juez Castro, instructor del caso Nos, tendrá que autorizar la operación porque el 50% de la propiedad, la que le corresponde al imputado Iñaki Urdangarín, está embargada por no haber pagado la fianza de responsabilidad civil que se le impuso. Eran 6,1 millones de euros. El inmueble de más de 1.000 metros cuadrados se puso a la venta, recordamos, en septiembre de 2013 por 10 millones. Tiene un terreno de 2.200 metros, 3 plantas, 7 habitaciones, 10 baños, instalaciones para invitados y hasta una piscina de agua salada. Imagínense la escena: Zapatero, Bono, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón cenando juntos en la misma mesa y ni rastro de Pedro Sánchez, tanto que ni fue informado previamente de un encuentro que prefirieron celebrar en secreto, por mediación del que fuera presidente del Congreso. Eran, dicen ellos, los protagonistas de esa cita, una reunión de carácter personal. Tuvo lugar en casa del exministro de Defensa, que conoce a Iglesias desde que defendió a su padre en los años 70, cuando este fue detenido por repartir propaganda antifranquista. Pero en esta reunión, que tuvo lugar antes de Navidad, había otros temas sobre la mesa: economía, euro, Latinoamérica o teoría política. Inevitable, seguro, en esas 3 horas de sobremesa, elucubrar sobre una hipotética convergencia futura. Lo hicieron en secreto. Nos habían dicho que no querían que trascendiera. Pero al final todo se termina sabiendo y solo queda una cosa: reconocerlo. El expresidente así. Me ofrecieron conocerle y, por supuesto, pues acudí al encuentro. Y Pablo Iglesias de esta manera. Tanto el señor Zapatero como el señor Bono han demostrado una altura de miras que quizá llegue más lejos que la que tienen los actuales dirigentes. José Bono preparó una reunión antes de Navidad que los participantes pretendían dejar en el ámbito privado. Bono, Iglesias y Zapatero, el mismo hombre, el mismo expresidente al que no le gustó que Pedro Sánchez decidiera tocar la reforma de la Constitución que él aprobó. Disculpadme. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad.
verdad. Asegura el expresidente del Gobierno que después se lo comentó a Pedro Sánchez, pero la sorpresa ha sido mayúscula en el PSOE. Yo creo que ese tipo de reuniones hay que contarlas. A pesar de que se apela a la tranquilidad. No le doy mayor importancia. Frente a los vientos de estos días, la dirección insiste en que su principal preocupación son las autonómicas y municipales y que Pedro Sánchez ha dejado claro lo que piensa hacer. Dos de los participantes a esa reunión ya se conocían. Le he dado las gracias a Off the Record porque usted defendió a mi padre cuando estuvo en la cárcel. Voy a ser muy directo en la pregunta. Pero en la cárcel por antifranquista. Por supuesto. Todos ellos restan trascendencia al asunto. Zapatero, que hoy se refería al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, como una persona con gran determinación y para la que ha pedido lealtad. Sin embargo, ha sido mucho menos parco en adjetivos a la hora de definir a su gran contrincante de cara a unas primarias, la presidenta andaluza, Susana Díaz. Fortaleza, liderazgo, capacidad. Puede gobernar, ha dicho el expresidente del Gobierno, lo que se le ponga por delante. Sobre esa rivalidad entre líderes socialistas también se ha pronunciado hoy el jefe del PSOE en Galicia, que básicamente ha huido de polémicas. ¿Es la mejor? Desde luego, gobernando en lo que yo conozco hoy en España, sin duda, pero a gran distancia. Desde luego, como gobernante, a mí me ofrece todas las garantías. O sea, que le ofrecería la misma garantía como presidenta de España. Bueno, no estamos en ese escenario. Pero hipotéticamente. No estamos en ese ¿Cree escenario. que sí puede gobernar España como ha gobernado Andalucía? Puedo decir que Susana Díaz tiene capacidad para gobernar todo lo que... la responsabilidad y las circunstancias, que son muy importantes, creo que se la pongan por delante. Eu non percibo que esa situación sexa un motivo de preocupación. Como sabe usted, o secretario general do Partido Socialista a nivel federal dixo claramente que iba a ser candidato a esas primarias e a referencia que eu teño polo que tamén dice a presidenta de Andalucía é que a súa preocupación está única e exclusivamente en Andalucía. Eu creo que as outras cousas, se me permite, rizar o rizo, ¿no? Eligiendo candidatos andan estos días en el PP de Galicia, que hoy ha celebrado la primera reunión del comité de campaña. Y sin muchos titulares, porque el secretario general de la formación ha evitado de nuevo confirmar a aspirantes como el actual consejero de Educación, Jesús Vázquez, para la alcaldía de Ourense, o a la titular de Facenda para Vigo. Se ha remitido a los plazos oficiales tras la convención estatal del PP. Lo sabremos entre el 30 de enero y el 1 de febrero. Já podo asegurar que todo o traballo que se está facendo para designarlos é un traballo concienzudo, coa intención de acertar e coa intención de ter as mellores persoas. Por lo tanto, a xente coa que se está falando, a xente que dá a súa aceptación, por suposto, esa o coñece, non se vai facer ninguna improvisación. Hay ciudadanos que todavía no pueden votar, pero que están a punto de poder hacerlo. Son testigos conscientes de la actualidad política y tienen opinión. Son los jóvenes, casi nunca se les escucha, pero tienen mucho que decir. La generación HASP se ha hecho mayor, ahora los jóvenes son ellos y al igual que los chavales de los años 90 también están sobradamente preparados. Quizáis vésenos como inexpertos, como pouco coñecedores do que sucede ao noso redor. Eu creo que eso é mentira. A sus 17 años no votan, pero saben lo que ocurre en el Parlamento gallego. Reformas que se están tomando se basen sobre todo, se basen na maioría absoluta, que non se teñan en conta as diversas opinións que hai no Parlamento. Preguntas como estas han sido las que les han lanzado hoy a los exparlamentarios que le han dado una charla en el instituto. Me chamou un pouco a atención que unha das exparlamentarias nos falara en castelán cando formou parte do Parlamento galego. ¿Recuerdan al exalcalde de Santiago? Currás tuvo que dimitir por sus problemas con la justicia y los de su gobierno. Ahora es su profesor y no les gusta nada. Currás, que estaba na clase do lado, podía haberse pasado por aquí. La casta. La casta. La casta. Esa palabra é a diferencia que na sociedade española se está producindo co que falan da desaparición da clase media. Bueno, desde que tivemos conciencia sempre o mismo tipo de política. Quieren preguntarle a él y a muchos otros políticos. Feijóo. E Artur Mas. Feijóo. La pregunta es si los políticos se atreverían a ponerse enfrente de las generaciones que vienen. Los populares se han quedado hoy completamente solos en la aprobación de la reforma del Código Penal. Los grupos de la oposición la han criticado de forma unánime por su, dicen, desproporcionada dureza. Una actitud, la de la oposición, que el Gobierno ha tachado a su vez
de destructiva. Entre las novedades que incluye la reforma se encuentra la prisión permanente revisable, uno de los puntos más polémicos. En la práctica, una especie de cadena perpetua. Sobre financiación ilegal y corrupción, solo habrá penas de cárcel si la cuantía supera los 500.000 euros. Se mantiene el límite de 120.000 para hablar de fraude fiscal. Los condenados deberán devolver el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional. El Gobierno tendrá que informar cada 6 meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados. Se suprime la prisión agravada para los piquetes. Se tipifican nuevas conductas como la zoofilia o el matrimonio forzado. Y se eleva a 16 años la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales. El conflicto sobre la ubicación del barco Bernardo Alfageme llegará al Parlamento de Galicia. El BNG elevará al próximo pleno una proposición no de ley para instar a la Xunta a que se implique en la musealización de esta embarcación histórica que consideran debe ubicarse en el Museo del Mar y no en la Rotonda de Coia, tal y como pretende el alcalde de Vigo. El Grupo Municipal Popular respalda esta iniciativa sobre la que, de momento, Abel Caballero no se pronuncia. Un informe del Museo del Mar valida la posibilidad de que el barco Bernardo Alfageme sea ubicado en sus instalaciones. Para el BNG esta es una oportunidad para dar a conocer la historia de Vigo e imprimir mayor dimensión al museo. Queremos un compromiso con que este barco sea considerado un patrimonio cultural de todos e de todas e a Consellería asuma a súa musealización. Así que los nacionalistas apoyados por el PP local instan a la Xunta a iniciar conversaciones con el Concello de Vigo, que no se pronunciará hasta conocer los detalles de la propuesta. Cuando la conozca les daré una opinión. No hay ningún inconveniente por parte del Museo del Mar ni por parte de la Consellería, pero hay que recordar que el barco es de titularidad municipal. Decide colocalo como unha maceta nunha rotonda. Eso é a cultura do noso gran alcalde, el todopoderoso Abel. Un sarcasmo que también se refleja en los numerosos fotomontajes de Caballero y que circulan desde hace semanas en las redes sociales. Personajes históricos como Napoleón, del cine como El Padrino o incluso de la animación. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Pero uno de los memes que más ha calado ha sido el de su caracterización a lo Julio Iglesias. No sé de qué me habla. No los vi, ¿no? ¿No las ha visto? No. Todo lo contrario, declaró en una entrevista a un diario digital e incluso reconoció que cuando ve esas cosas sonríe y se las toma con buen humor. ¿Ves? Otro conflicto que ya se dirime en los tribunales, el de los despidos del Antero, se balancea hoy del lado de los trabajadores. La jueza ha fallado a favor de la huelga y, por tanto, en contra de la empresa que había interpuesto una denuncia porque consideraba ilegal el paro que ayer cumplió 100 días de vida. La plantilla acudía esta mañana al pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Vilagarcía para pedirle al Gobierno que le exija a la cartonera la retirada de los despidos y del expediente de regulación de empleo. La lucha de los enfermos de hepatitis C ha llegado hoy a Bruselas. La plataforma de afectados ha viajado hasta la sede del Parlamento Europeo para denunciar la imposibilidad de acceder a los medicamentos de última generación. Con pancartas y velas han solicitado ayuda económica que permita financiar unos fármacos que de momento no piensa cubrir el Gobierno español. Una vez más, el ministro de Sanidad se oponía hoy a la creación de un fondo específico que dice solo beneficiaría a los laboratorios farmacéuticos. Usted pide que establezcamos un fondo específico y yo le digo que ese es un fondo con nombres y apellidos y que no me parece la mejor estrategia de negociación aprobar ahora un fondo cuyo destinatario se conoce y seguramente lo está esperando y no es la línea que va a seguir ahora mismo el Ministerio. Otros afectados, los que forman parte de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, se han reunido hoy con la Fiscala General del Estado. Hace unos días, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
fallaba a favor de la farmacéutica alemana Grünenthal, la que patentó este medicamento en los años 50 y 60. Un medicamento contra las náuseas de las embarazadas que derivaría en el nacimiento de niños con malformaciones. Esa sentencia le permite a la empresa eludir el pago de indemnizaciones, 204 millones de euros en total. La Fiscalía no comparte el criterio de la audiencia y ha anunciado que apoyará a las víctimas en los procedimientos judiciales que emprendan. Ellos también buscan justicia, son afectados de Forum y Afinsa. Hoy se han manifestado en ciudades de todo el país para reclamar el dinero que todavía se les debe. En su día invirtieron en unas empresas de filatelia que luego quebraron. De eso hace ya más de 8 años. En Galicia se calcula que son 27.000 las personas que esperan desde entonces. En el caso de Afinsa han podido recuperar un 5% de lo invertido, los de Forum un 10%. Según se van liquidando los bienes de las compañías, se les va pagando, pero se quejan de que el ritmo del procedimiento concursal es demasiado lento. Fue un ahorro que fue haciendo y luego pues cuando ya empezaba a cobrar los intereses fue cuando dio eso en quiebra. Nos han, como quien dice, robado. Es una situación de hartazgo. No queremos que, como otras veces, la cercanía de las elecciones motive muchísimas promesas que al final quedan en nada. El ritmo del procedimiento concursal no es acorde con este caso. Estamos hablando de pequeños ahorradores, personas con poco dinero y que no pueden esperar otros 8 años más. En Carballo, esta pasada noche, una mujer de 61 años era encontrada muerta en la fosa séptica de su casa. Fueron sus familiares los que la localizaron después de varias horas buscándola. Los bomberos de Carballo fueron los encargados de recuperar su cadáver del Pozo Negro. Todo indica que pudo precipitarse al fondo de la fosa mientras realizaba tareas de limpieza en el Pozo de Purín. En Madrid, un hombre ha fallecido de un disparo al intentar evitar que un ladrón se llevase el bolso de su pareja. El fallecido y la mujer iban por la calle cuando un individuo se les acercó por detrás y le dio un tirón al bolso de la chica. Después de ofrecer resistencia e intentar evitar el robo, la víctima de 34 años le dio la espalda al ladrón y este le disparó en la nuca. Los sanitarios no consiguieron reanimarlo a pesar de intentarlo durante media hora. Su pareja fue atendida por un ataque de ansiedad. El ladrón y presunto homicida se dio a la fuga y todavía no ha sido detenido. Te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Eso es, luego si me ocurre algo... Jornada trágica en Cataluña. En Mataró, un hombre ha sido detenido tras apuñalar a una madre y a la hija de esta, 2 conocidas, tras una discusión. Ambas están heridas de gravedad. Y en Tarrasa, otro individuo ha matado a puñaladas a su mujer y luego se ha suicidado. El hombre de 44 años avisó a sus suegros de lo que había hecho justo antes de quitarse la vida. Cuando ellos llegaron a la vivienda, se encontraron al matrimonio muerto y se llevaron a su nieto de 6 años a su domicilio. No había denuncias previas por maltrato. Contra la lacra de la violencia machista, concienciación y educación. Alumnos de Chantada han escrito un particular rap que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres y que alerta sobre la percepción de lo que puede parecer amor, pero que en realidad es control. Entre homes e mulleres haberá igualdade sen ningunha excusa. Celos, obsesión, resulta agotador vivir todo o día ao lado dun controlador. Din amor eterno pero acaba sendo dor. Envío esta opinión por un fío conductor. Arranca o día, o bezo pesadelo. 24 horas vais a... Rapeando por la igualdad es el título de esta canción que interpretan chavales de los institutos Lamas das Quendas y Baldo Asma de la localidad chantadina. Es el resultado de un programa de sensibilización y prevención de la violencia machista. En la canción los jóvenes piden olvidar los estereotipos, acabar con el machismo y con la idea de que las mujeres son frágiles o débiles. As mulleres non son vacas, burras... Frío, lluvia, granizo, viento, nieve en zonas altas. Hoy podemos decir que en Galicia hemos vivido por momentos casi todos los fenómenos meteorológicos adversos.
La nieve, eso sí, ha perdido protagonismo, con la cota situada hoy a 1000 metros y subiendo, pero aún así este era el panorama que se encontraban los que llevaban a Galicia por la A6 esta mañana. Tráfico lento y complicado, con una autovía con un carril completamente cubierto por la nieve. Las temperaturas han sido tan bajas que en muchos puntos de la comunidad las máximas no han sobrepasado los 5 grados. En el mar había alerta naranja. En Valdoviño, 2 pescadores tuvieron que ser rescatados por el Pesca2 tras quedar atrapados en unas rocas debido a la subida de la marea y al tamaño de las olas, porque además del fuerte oleaje, hoy había mareas vivas. En Riazor, las dunas evitaron que el Atlántico llegase de nuevo a la carretera. Protección Civil llegó a cerrar a los peatones varias zonas del paseo marítimo por precaución. El peligro existe y es inevitable, el mar está como está, pero si podemos evitar que eso afecte a la población, pues algo que tenemos ganado. Es mejor prevenir que lamentar. A mí me gusta así, perfecto. ¿Pero es peligroso? Peligroso sí, pero ya hay que andar por la orilla. Pero a mí me encanta así la mar. Más que espectáculo es la naturaleza en pleno auge, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Bien, desde aquí. Probablemente muchos de ustedes hayan experimentado hoy una importante sensación de frío. Bueno, pues de ese frío vamos a hablar hoy en Historias del Tiempo. Xavi, buenas noches. Muy buenas noches, Lucía. ¿Has tenido frío tú? Ateridos, bueno, completamente. Se necesitaban guantes esta mañana y mira que yo no soy nada friolera, ya lo he dicho en alguna ocasión. Bueno, pues vamos a ponerle cifra a esa sensación de frío que has tenido. Hoy vamos a hablar de la sensación de frío, que hasta cierto punto es algo subjetivo porque es posible que tú soportes mejor o peor que yo el frío, pero también es algo que podemos calcular. Existe una fórmula que mide parámetros como la temperatura o el viento, la intensidad del viento, y permite saber cuánto frío experimentamos. Nosotros hoy hemos hecho la prueba, el experimento, y hemos medido la sensación térmica en 2 lugares representativos, uno en Santiago y otro en Pedrafita. No vamos a desvelar los resultados, lo vamos a ver mejor en el reportaje. Bueno, pues vamos a ver qué sensación de frío ha habido en esas 2 ciudades gallegas. La sensación térmica es la reacción que manifiesta el cuerpo humano ante la combinación de diferentes parámetros meteorológicos como la temperatura, el viento o la radiación solar. Es algo subjetivo porque lo que para usted es frío, para otra persona puede que no lo sea. Sí, totalmente. Es decir, la sensación térmica depende fundamentalmente del organismo, del metabolismo de cada persona, y depende también luego de la actividad que se está desempeñando, de la ropa que llevamos puesto, pero sobre todo del metabolismo de cada persona, de tal manera que, por ejemplo, los niños y los ancianos pues son los más sensibles, ¿no?, al frío o al calor. Pero también es algo que se puede calcular. A través de operaciones físicas y matemáticas es posible determinar cuál es la sensación térmica resultante de una persona en función de una serie de condiciones atmosféricas. La fórmula que se utiliza hoy para calcular la sensación térmica durante el invierno es un índice que se llama wind chill, que fue creado por los norteamericanos y después por los canadienses, que se ha ido poco a poco mejorando y que hoy en día pues, se utiliza como referencia para conocer cuál es esa sensación térmica. La fórmula contiene una serie de valores fijos y luego tiene una serie de variables como la temperatura o la velocidad del viento en kilómetros por hora, que son los que hay que sustituir en diferentes puntos de la fórmula para poder calcular la sensación térmica. A continuación vamos a calcular cuánto frío se ha podido sentir en 2 puntos de Galicia. Primero en Santiago. Hoy ha sido una jornada con temperaturas bajas, pero sobre todo con viento fuerte y además de componente norte. Los datos de la operación se corresponden con las 12 de la mañana. 8 grados de temperatura, que es la temperatura que tenemos ahora en la ciudad, en Santiago, y tenemos un viento racheado que está alcanzando rachas de 37 km por hora. La combinación de esta temperatura con esta velocidad del viento equivale a una sensación térmica de 1 grado bajo cero, que es lo que pues, una buena parte de los habitantes de Santiago van a atender en función de estos 2 parámetros. El otro lugar es Pedrafita. Nuestra reciente visita a la montaña de Lugo nos ha servido para experimentar la sensación de frío, mucho más intensa que en el resto de la comunidad, tanto por la temperatura como por el viento. Donde hubo una temperatura máxima de menos 0,9 grados, y rachas de viento que alcanzaron los 40 km por hora. Entonces,
calculamos en función de la fórmula anterior y tenemos una sensación térmica de menos 15 grados bajo cero, a mediodía, con temperatura máxima. 15 grados bajo cero, vaya, eso es lo que estábamos sintiendo en este momento. Sí, es una cifra muy baja, aunque no llega al nivel de riesgo, ¿no?, de congelación, que sería de menos 30 bajo cero, ¿no? Con esas temperaturas, cualquier parte del cuerpo que estuviera descubierta más de un minuto de tiempo podría congelarse. Los montañeros son los principales interesados en conocer cuáles son las sensaciones térmicas resultantes de la combinación de la temperatura y el frío por el grado de riesgo de congelación que van a tener, ¿no?, en las zonas de montaña con estas situaciones de temperatura y viento extremos. Gustave Flaubert dijo una vez que la manera más profunda de sentir una cosa es sufrir por ella. Pues desapacible, bastante desapacible, me temo que va a estar también la jornada de mañana jueves, Xavi. Sí, bastante desapacible porque va a ser una jornada con bastante lluvia, sobre todo por la mañana y por la tarde. También destacar ese viento de noroeste que es el que deja la sensación de frío, y seguimos con ese aviso de color naranja en toda la costa por olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura y una jornada más con esas mareas vivas, así que mucha precaución, sobre todo en los paseos marítimos. Todavía demasiado pronto aventurar el tiempo del fin de semana, ya lo Todavía iremos contando pronto. entre mañana y pasado. De momento, ojo, mucho cuidado, sobre todo en la costa. Este jueves la masa de aire frío comenzará a desplazarse hacia el este de la península ibérica durante toda la jornada, aunque Galicia seguirá en una zona atmosférica húmeda e inestable. De esta forma van a predominar los cielos cubiertos con lluvias generalizadas que irán remitiendo por la noche. La cota de nieve se va a situar en torno a los 1000 metros por la mañana, ascendiendo progresivamente. Las temperaturas mínimas ascenderán de forma ligera, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. Los vientos soplarán flojos del noroeste con intervalos moderados en la costa atlántica. El viernes Galicia comenzará a quedar bajo la influencia del anticiclón oceánico, con régimen de vientos de noroeste. Un frente conseguirá aproximarse por el norte, manteniendo un predominio de los cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles que serán más probables en el noroeste. Las temperaturas mínimas descenderán especialmente en el interior y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán del noroeste y lo harán flojos en la costa y de dirección variable en el interior de la comunidad. Y el sábado el anticiclón comenzará a aproximarse a Galicia con el avance del día, aunque durante la mañana los cielos estarán nubosos, con lluvias débiles en la mitad norte, y a partir del mediodía comenzarán a abrirse grandes claros, con cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y alternancia de nubes y claros en el norte de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente norte flojos, con intervalos moderados en la costa. Comprobamos ahora, como siempre, el estado de la mar que espera este jueves, y ojo porque sigue activado ese aviso de color naranja por fuerte oleaje. En las Rías Baixas soplará viento de noroeste con fuerza de 3 hasta 6, marejada fuerte marejada con visibilidad de mala regular y con mar de fondo de noroeste con olas de 4 a 6 metros. En la Costa da Morte, viento de noroeste con fuerza de 3 hasta 5, marejada fuerte marejada con visibilidad de mala regular y con mar de fondo de noroeste con olas que también van a oscilar entre los 5 y los 7 metros. En la zona de Arteabrivares, viento de noroeste con fuerza de 2 hasta 5, marejada a marejadilla con visibilidad de mala regular y con mar de fondo de noroeste con olas de 5 a 7 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento de noroeste con fuerza de 2 hasta 5, fuerte marejada a marejada, con visibilidad de mala regular y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían llegar a alcanzar los 6 metros de altura.
Le hemos escuchado que está hastiado, cansado de la actual manera de hacer política. Esta noche en Vía V, José Manuel Beiras. Fernanda, buenas noches. Pues efectivamente, ha llegado ya a las instalaciones de V Televisión. Tenemos un menú, como siempre, muy amplio y variado en el programa de esta noche. Hablaremos, por supuesto, de Bárcenas, de esa cena oculta en la casa de José Bono, pero efectivamente, a partir de las 10 de la noche se sentará aquí en el plató de Vía V, una vez más, José Manuel Beiras. Muchas cosas para hablar con él, como estas. Señor Rajoy e compañía son fascistas. É unha metástasis do fascismo franquista. Que aquí o problema é que é o terrorismo. Terroristas están, metafóricamente, no goberno do Estado e en San Caetano. Eses son os que matan xente todos os días. Cuidado, cuidado. O presidente da Xunta que é o primeiro que causa tensión. A ciudadanía pediralles conta. Morren 12 personas cada día. En 2 días, casi o doble dos mortos na traxedia de París do outro día. Pero non se conmociona nin Europa, nin o Estado español. E non lle dan as medicinas. Matan máis xente. Eles, do que mataron en París. Bueno, pues en unos minutitos, a partir de las 10, José Manuel Beiras es entrevistado por Fernanda Tavares en Vía V. Y nosotros, a la vuelta de una pequeña pausa, hablamos del mercado inmobiliario que después de un larguísimo letargo, parece que por fin empieza a despertar. Hasta ahora. Pues de cifras como esas que acaban de ver en su pantalla, vamos a hablar esta noche con Juan José Yáñez, el ex secretario general de Aproinco, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña. Juan José, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Imagino que son cifras para celebrar después de, no ya un impasse, porque un impasse pues, puede ser un tiempo más o menos corto. Ha sido un largo letargo del que por fin parece que el sector empieza a despertar, ¿no? Sí, demasiado largo. Yo creo que, desgraciadamente, primero para las familias que han sufrido esta crisis y por tanto se han tenido que ir al paro, a las empresas que han tenido que cerrar como consecuencia de esta situación. O sea que, aunque no se deban tampoco echar las campanas al vuelo ni ser excesivamente optimistas, sí es cierto que estamos notando que está, sobre todo, como se dice, está cambiando la tendencia. Ahora están aumentando casi todos los parámetros que tienen que ver con el sector de la construcción, el número de viviendas vendidas, el número de préstamos hipotecarios concedidos, el número de empresas nuevas que se constituyen en esta materia. En definitiva, yo creo que el año 2014 ha sido el año en que se puede decir, se ha dicho ya desde muy distintas entidades u organismos públicos y privados, que se ha tocado fondo y que ahora, quizá porque ya no se podía caer más. Claro, ¿no? Que a partir de aquí solo toca crecer. Eso es, solo toca crecer. Somos moderadamente optimistas. Has apuntado algunos motivos. ¿Cuál crees que está teniendo, al menos de momento, más peso en ese repunte o en que el sector resucite? ¿Que fluya más el crédito de las entidades financieras hacia los que piden un préstamo? ¿Quizá la mejora, aunque todavía leve, de las perspectivas económicas, de la creación de empleo? ¿O sobre todo el interés de las inversiones extranjeras en nuestro país? Yo creo que el elemento más determinante es el de que vuelva a fluir el crédito. Probablemente el sector de la promoción y construcción de viviendas sea el único sector que necesita del préstamo en los dos momentos. Al principio de todo, para que las empresas podamos comprar el suelo y hacer el edificio, y en el momento final para poderlo vender. Porque nadie, o casi nadie, por decir nadie en España, tiene ahorrados los 200... para pagarlo a tocateja, muy pocos privilegiados. Eso es. Entonces,
Para nosotros es fundamental, pero eso sí que era requisito absolutamente sine qua non, el que volviese a fluir el crédito en los dos momentos, insisto. Aquí nos llevaría a un debate muy profundo sobre si es más importante el comportamiento con la vivienda nueva o con la vivienda usada. Ambos están muy relacionados. Es cierto que, y lo veíamos ahí en uno de los letreros, que en Galicia es la única comunidad autónoma de España donde se han vendido últimamente más vivienda nueva que usada. Es curioso, porque en el resto de España es justo el comportamiento contrario. Tiene más peso la usada. Es así, es así. ¿Y por qué crees, Juan José, que se da esa peculiar situación en Galicia? El concepto de vivienda nueva, quiero apuntar que a día de hoy está muy difuminado. Simplemente, valga una cuestión puramente técnica, que es que las viviendas que no han sido usadas nunca, pero de las que se han apoderado los bancos como consecuencia de refinanciaciones, daciones en pago, operaciones concursales de las empresas promotoras, esas viviendas que técnicamente deberían ser nuevas porque no han sido usadas nunca, sin embargo, en la gran mayoría de los casos se computan ya como usadas, porque ya no es el promotor directamente el que lo vende, sino que lo vende una segunda entidad, en este caso la entidad financiera que estamos viendo en muchos casos. Esos stocks de pisos que han acumulado y a los que tienen que dar salida. Entonces, el concepto, estos últimos años, desde que se constituyó el conocido como Banco Malo, Sareb, se ha difuminado y habría que analizar muy mucho, de hecho hasta los propios profesionales, por temas muy importantes, porque por si está sometido a IVA o a ITP, en fin, a qué impuesto incluso está sometida esa venta, tiene su complejidad. Pero bueno, en definitiva, es buen dato el que en ambos casos se vendan viviendas, porque normalmente la venta de una vivienda, aunque sea usada o de segunda mano, acaba conllevando la venta de una vivienda nueva, porque normalmente es una vivienda de reposición. Entonces, bienvenido sea el que fluya el crédito, aunque sea también para las viviendas de segunda mano, que luego vendrán las de primera mano inmediatamente. O sea, que sacamos como conclusión que no es porque los gallegos tengamos más dinero que el resto de España para pagar vivienda nueva y no usada. Bueno, pero ya que se comenta ese tema, en Galicia es de las zonas de España donde afortunadamente no subió tan exponencialmente el precio de la vivienda como el boom, ¿no? O sea, aquí afortunadamente no llegamos a esas otras cotas que desgraciadamente se llegó en otras partes de España, fundamentalmente en Levante y algunas capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza. Aquí en Galicia no, en Galicia en ese sentido nunca hemos cometido esos excesos de precio y por ello también no había tanta posibilidad de caer desde tan alto. Claro, por eso hemos notado quizás menos la bajada de precios. Ni subimos tanto ni hemos caído tanto, ¿no? Entonces, afortunadamente nuestro crecimiento fue, en precios me refiero, subimos un poco cuando fue el boom, cuando había tanta demanda, cuando había tanta financiación, y luego pues al desaparecer la financiación caímos y estamos ahora precisamente saliendo de esa caída, ¿no? Y precisamente apuntas, Juan José, el tema de los precios, que al consumidor obviamente es quizás lo que más le interesa. ¿Crees que van a bajar más? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Esas cifras se van a mantener a lo largo de 2015? Sí, no parece... A ver, el tema de los precios, ya sé que los estadísticos que nos estén escuchando pues van a clamar, ¿no?, en arameo, pero el precio medio, que es muy importante, es lo que nos permite saber si sube o baja, pero es una cifra matemática irreal, y me explico. Es irreal porque esto es como el precio medio de los coches. Hay coches desde más de 100.000 euros a 60.000, 50, 40, 20, tal. ¿Cuál es el precio medio? Realmente no importa mucho, porque con la vivienda sucede absolutamente lo mismo. La vivienda no es lo mismo en un mismo municipio, lo vemos en La Coruña, en Santiago, en fin, en cualquier municipio de Galicia. Cuanto más grande, más se nota la diferencia. No es lo mismo el centro que una barriada de las afueras. No es lo mismo una calle, una acera que otra. No es lo mismo en un mismo edificio un alto que un bajo. No es lo mismo una esquina. O sea, las variaciones son enormes. Entonces, para contestar a la pregunta, ¿se han dejado de caer o van a empezar a repuntar? Como casi siempre esto, hay que hablar con propiedad y zonificarlo. Las zonas donde no hay tanto stock, que es casi toda Galicia, salvo quizá alguna zona de la Mariña lucense,
algún pequeño municipio costero que a lo mejor hubo algún problema con algunas promociones grandes, pero salvo casos que están muy localizados, en el resto, sobre todo en las zonas de las ciudades o los entornos metropolitanos, en las zonas que siempre diríamos más o menos bien situadas, ahí no parece previsible en absoluto que caigan los precios. Otra cosa distinta es en estas zonas absolutamente de segunda residencia, muy alejadas de núcleos de población importantes o de áreas metropolitanas, sobre todo si encima de estar en esas ubicaciones estaban en tercera, cuarta o quinta línea de playa, que le decían, no, está en quinta línea de playa. Oye, quinta línea de playa es casi la montaña ya, ¿no? Sí, como esos hoteles que nos engañan y nos dicen que tienen vistas al mar, pues más o menos lo mismo. Más o menos mismo. Pero, insisto, en las zonas de las ciudades, las zonas más o menos céntricas, no tiene por qué ser el Cogolito, sino las zonas más o menos céntricas, y en los entornos metropolitanos que estén más o menos también bien ubicados, no parece previsible. O, como dice el Consejo General de Notaría en los últimos datos, o Sociedad de Tasación últimamente, serán imperceptibles, del 0,2%. Bueno, pues eso es imperceptible porque, insisto, siempre se habla de precios medios, pero lo que importa es la vivienda que a ti te gusta, que está bien ubicada y que te queda cerca del trabajo, ¿no? Claro, hablando de precios medios y sin tener en cuenta todas esas variables, dicen las últimas estadísticas que se paga más, la ciudad gallega donde se paga más por el metro cuadrado es ahora mismo a Coruña, y donde menos Ferrol, supongo que va ligado también a las peculiares características y a la situación socioeconómica de cada una de esas dos ciudades, ¿no? Ferrol está ahora mismo más deprimida económicamente y supongo que eso influye también en el precio que hay que pagar por el suelo. Sin duda. Aquí es la ley de la oferta y la demanda, lógicamente. Afortunadamente, La Coruña, parece todos los indicadores, y su área metropolitana, tiene un importante sector de servicios, tiene un importante sector profesional no dedicado al monocultivo de única dependencia empresarial, y por ello pues, también ha permitido precisamente capear la crisis mejor. Ferrol es, desgraciadamente, según los datos oficiales, pero ahí sí que hay una coincidencia absoluta, es la peor de las 7 ciudades de Galicia en su comportamiento inmobiliario, que probablemente esté muy vinculado, como bien dices, seguro, a también uno de los mayores índices de paro, índices de destrucción de empleo, índices de caída de empresas. Entonces sí que es cierto que lo que decíamos antes, el comportamiento del mercado inmobiliario depende desgraciadamente de dos factores que son muy ajenos al propio sector, que es el sector financiero, aunque estamos íntimamente relacionados por lo que decíamos antes, y el mercado laboral. Entonces, claro, donde haya actividad y posibilidades de financiación, pues, ¿qué es lo que está pasando ahora en La Coruña, en Santiago, en muchas zonas, afortunadamente? Pues parece que se está saliendo de la crisis. También hay que tener en cuenta el que la gente se convenza psicológicamente de que, bueno, de que realmente ya no hay tanta crisis, o simplemente porque las situaciones de pánico más o menos colectivo y más o menos fundado o infundado, evidentemente nos contagian a todos. Claro, afecta muchísimo al consumo, a la retracción. Y evidentemente a un préstamo hipotecario, como hablábamos al principio, a 20 años vista, tienes que tener una razonable confianza de que, o en este trabajo actual o en algún otro, que al fin y al cabo pues es de lo que se trata, ¿no? Pero, en fin, parece que, salvo a lo mejor el problema de Ferrol y su... curiosamente, por ejemplo, Orense estamos viendo que está despuntando más que Vigo, ¿no? en porcentajes. También a lo mejor por algún problema concreto del sector empresarial, ¿no? de Vigo y tal, pero vamos, yo creo que se puede hablar de que el año 2015 va a ser el año del cambio de página, ¿no? Vamos a olvidarnos un poco. Pero... Una realidad que es difícilmente entendible por muchos ciudadanos, que haya tanto stock de pisos vacíos y tanta gente sin hogar. En muchos programas de partidos políticos, sino en todos casi, se habla de la posibilidad de crear pues eso, un banco de viviendas para toda esa gente desahuciada. ¿Se pueden implementar medidas que no dañen al promotor o al propietario en este caso? Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es que el stock está donde no se necesita vivienda. El problema grave que hay en este mundo inmobiliario es que el inmobiliario, como su nombre indica, no se mueve. Entonces,
por poner el ejemplo que siempre ya es casi tópico, el de la Mariña Lucense. Es que en la Mariña Lucense no hay necesidad de esas viviendas y la gente que tiene que vivir porque trabaja en Coruña o en su entorno metropolitano no le sirve absolutamente de nada que haya 2.000 viviendas vacías en la Mariña Lucense o 5.000 en Castellón de la Plana. Entonces, hay que compaginar lo que, claro, lo que pasa es que esto nos llevaría a un debate casi infinito de por qué, gran parte de culpa es de la legislación, por qué se produce esta dicotomía y cuando hay mucha demanda no somos capaces, las empresas promotoras, de atender a esa demanda sacando más viviendas a la venta y cuando las consigues sacar ya no hay demanda. Esto es un problema que está vinculado a nuestro sistema legal de transformación urbanística del suelo y lo estamos viendo incluso aquí en la ciudad de Coruña o en otros municipios, muchos municipios de Galicia, que cuando empiezas un plan parcial, o sea, pensemos, no quiero aburrir, pero el plazo medio de transformación de un suelo en España son 6 años, 8 años, o sea, desde que tienes una leira hasta que te dejan edificar sobre él. ¿Vale? Porque ya tienes calles, ya tienes el gas, ya tienes por debajo para la recogida de aguas, en fin, todo lo que se llama técnicamente la urbanización. Bueno, pues ese proceso dura 6 o 8 años, pero claro, 6 o 8 años en la vida de una persona es un mundo. Sí, sí. Y en la actividad económica, hace 6 o 8 años estábamos en el 2007 y esto parecía que éramos todos, ¿no? Entonces, yo creo que, pero o sea, eso es una cuestión de, como siempre, lo que decíamos antes, de ley de oferta y de demanda y de intentar agilizar la posible salida al mercado de vivienda nueva cuando se necesite y parece que ahora, y ya concluyo esta reflexión, fíjate que este tema de vivienda nueva o usada, yo lo que decimos muchas veces es cómo no se van a vender, según los datos oficiales, más viviendas usadas que viviendas nuevas si llevamos 7 años sin hacer vivienda nueva, claro, donde se demanda, en las ciudades, tal. Las otras que están paradas ahí, pues no tiene tanto efecto, ¿no? Bueno, Juan José, pues esperemos que aparte de esos inversores extranjeros, me decías, británicos, que están muy interesados en la Ribeira Sacra, en invertir en la Ribeira Sacra gallega, los ciudadanos de a pie que deseen hacerse con una vivienda tengan más facilidades este año para hacerlo. Ojalá, claro que sí. Y también para vosotros será una buena noticia, sin duda. Buena noticia para todos, claro que Muchas sí. gracias por estar hoy con nosotros, Juan José Yáñez, secretario general de APROINCO. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V. Esta noche entrevista a José Manuel Beiras, no se la pierdan. Nosotros volvemos mañana a las 9:05. Adiós.